nombre es Andrea Clarice de la Cruz Suárez. Estudio en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en la División Académica Multidisciplinaria de Comalcalco. Actualmente estoy en el tercer semestre, Grupo K. Este video es para la maestra Karen Maciel Almaraz Díaz, quien nos imparte la materia de Kinesiología y Biomecánica. Junto con mis compañeras Karen Juliet Hernández Madrigal y Larisa Jazmín Javier Rivera, vamos a explicarles un poco acerca de la articulación del hombro y el hombro, la musculatura implicada en esa articulación, los huesos, ligamentos, tendones, movimientos y más. Somos del equipo 1, junto con otros compañeros. Yo les voy a hablar de los músculos implicados en el hombro. La coadaptación muscular del hombro, debido a su gran movilidad, la coadaptación de la articulación del hombro no puede recaer únicamente en los ligamentos. La acción de los músculos coaptadores es indispensable y se divide en dos grupos: los músculos coaptadores transversales y los músculos coaptadores longitudinales. En una visión posterior, los músculos coaptadores transversales son los músculos supraespinosos, los músculos infraespinosos y los músculos redondo mayor. El músculo supraespinoso encastrado en la fosa supraespinosa del omóplato y se inserta en la carilla superior del toquiter. Por otro lado, el músculo infraespinoso, cuyo origen se localiza en la zona más alta de la fosa subespinosa y se inserta en la carilla postero-superior del troquiter. Por último, el músculo redondo menor, cuyo origen se localiza en la zona más baja de la fosa subespinosa y que se inserta en la carilla postero-inferior del troquiter. En una visión anterior puede distinguirse el músculo supraespinoso y el músculo subescapular, muy potente, que se origina en toda la fosa anterior del omóplato y se inserta en el troquín. En una visión superior puede hallarse los músculos citados anteriormente, el músculo supraespinoso por encima de la articulación, al igual que el tendón de la porción larga del músculo bíceps braquial, que constituye la seguridad de la articulación. En una visión posterior, los músculos con sus dos haces laterales y posterior ascienden la cabeza humeral durante la abducción. La porción larga del músculo tríceps braquial, que se inserta en el tubérculo subglenoideo del omóplato, lleva la cabeza humeral enfrente del glenoide durante la extensión de la articulación del codo. Cuando el músculo bíceps braquial se contrae para levantar un objeto, sus dos porciones desempeñan un papel fundamental que garantiza la coaptación simultánea del hombro. La porción corta eleva el húmero en relación al omóplato, ayudándose sobre la coracoides. De este modo, junto con los otros músculos longitudinales, impide la luxación de la cabeza humeral hacia abajo. La porción larga coapta la cabeza humeral en la glenoides. Esto es particularmente cierto en el caso de la abducción del hombro, ya que la porción larga del músculo bíceps braquial también forma parte de los abductores. Cuando se rompe, la cabeza de la abducción disminuye a un 29%. A continuación les hablaré acerca de los huesos que componen el hombro. Los huesos que conforman el hombro son el húmero, hueso del brazo, escápula, omóplato y la clavícula. La parte del húmero más cercana al hombro se denomina cabeza humeral y forma la parte del hombro lateral. La articulación glenohumeral o articulación del hombro es una articulación en esfera y cavidad. La bola es la parte superior y redonda del húmero y el receptáculo es la parte de la escápula en forma de cuenco llamada glenoide.
dentro de la cual encaja lo que es la bola. Esta articulación permite el movimiento que el brazo se mueva en rotación circular. El techo del hombro, por su parte, está formada por acromión, una prominencia del hueso de la escápula. La principal articulación del hombro es la articulación glenohumeral, que bien está compuesta por glenoides, y por la cabeza humeral. Las demás articulaciones que se encuentran en el hombro son acromio clavicular, unión de la clavícula con la escápula en su porción de acromio. Esta es una articulación deslizante formada entre la escápula y el acromión. El acromión, recordemos que es la proyección de la escápula que forma la parte saliente del hombro. Esta nos da la capacidad de levantar el brazo por encima de la cabeza. Finalmente, el esternoclavicular es la unión entre la clavícula con el esternón, la llamada articulación escapulotorácica. Esta se ubica entre la escápula y la reja costal. Es una falsa articulación, ya que el cuerpo de la escápula se desliza sobre la reja costal durante los movimientos del hombro. Y estos han sido los huesos del hombro. Hola, mi nombre es Andrea Clarisa de la Cruz Suárez y hoy te voy a hablar del hombro y sus movimientos. Siendo la articulación del hombro la más proximal del brazo, del miembro superior, es también una articulación muy móvil, de hecho, la más móvil del cuerpo humano, además de poseer 3 grados de libertad, permitiendo de este modo orientar al miembro superior en relación a los 3 planos del cuerpo humano. Como primer plano tenemos el transversal, segundo el anteroposterior y el tercero el vertical o longitudinal. El eje longitudinal o vertical del húmero permite la rotación externa e interna del brazo y del miembro superior de 2 formas distintas, voluntaria y automática. Además, el hombro es una articulación como ya dije antes, con 3 ejes principales y 3 grados de libertad, pudiendo coincidir el eje longitudinal del húmero con uno de los 2 o situarse en cualquier posición intermedia para permitir el movimiento de rotación externa e interna, como ya había dicho anteriormente. Ahora preparándome para la demostración de los movimientos del hombro. Como primer movimiento tenemos la flexoextensión. Los movimientos de flexoextensión se efectúan en el plano sagital, en torno a un eje transversal. La extensión en este movimiento de flexoextensión va a ser de muy poca amplitud, teniendo como referencia de 45 a 50 grados, mientras que la flexión va a ser de gran amplitud, teniendo como referencia 180. Nuestro siguiente movimiento, la abducción. Vamos a definirla como un movimiento que aleja el miembro superior del tronco. Se realiza en el plano frontal en torno al eje antero-posterior. La amplitud de abducción alcanza los 180 grados. El brazo queda vertical por arriba del tronco, como lo vemos aquí. Nuestro siguiente movimiento, la rotación del brazo sobre su eje longitudinal. Se trata básicamente de la rotación voluntaria o adjunta de las articulaciones
con 3 ejes y 3 grados de libertad. Generalmente esta rotación se mide en la posición anatómica del brazo que pende verticalmente a lo largo del cuerpo. En la posición anatómica se denomina la rotación interna y externa para medir la amplitud de estos movimientos de rotación. El codo debe estar necesariamente flexionado a 90 grados, de forma que el antebrazo está entonces en el plano sagital. La rotación externa tendrá una amplitud de 80 grados. Esta jamás va a alcanzar los 90, mientras que la rotación interna va a tener una amplitud de 100 a 110. Para alcanzarla se requiere necesariamente que el antebrazo pase por detrás del tronco, lo que asocia cierto grado de extensión al hombro. Nuestro siguiente movimiento se trata de la flexo-extensión horizontal. Este movimiento del miembro superior en el plano horizontal en torno al eje vertical, o más exactamente a una sucesión de ejes verticales, ya que el movimiento se realiza no solo en la articulación glenohumeral, sino también en la escapulotorácica. En la flexión horizontal tenemos un movimiento con 140 grados de amplitud, mientras que en la extensión horizontal será de 30 a 40 grados. Por último tenemos el movimiento de circunducción, que es básicamente la combinación de los movimientos elementales en torno a los 3 ejes que existen. Cuando esta circunducción alcanza su máxima amplitud, el brazo describe en el espacio, un cono irregular. Es comúnmente llamado el cono de circunducción. En esta última quise hablar acerca de la paradoja de Codman y se va a efectuar del siguiente modo. Partiendo de la posición anatómica, el miembro superior estará verticalmente a lo largo del cuerpo con la palma dirigida hacia adentro y los pulgares hacia adelante. En primer lugar, el miembro superior va a realizar una abducción de más de 180 grados. De esta posición vertical, con la palma de la mano mirando hacia afuera, el miembro ahora va a realizar una extensión de 180 grados en el plano sagital. De este modo, vuelve a la posición inicial, a lo largo del cuerpo con la palma de la mano, pero ahora mirando hacia afuera y el pulgar dirigido hacia atrás. Esto fue describido como Codman como una paradoja, ya que cómo explicar que debido a 2 movimientos sucesivos de abducción y extensión, ambos de 180 grados, se produzca un cambio de orientación en la palma de la mano. En realidad se trata de una rotación interna automática del miembro superior sobre el